Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto iniciar la semana en compañía de Rafael García Villegas también. Hola a Laura Regis, ¿qué tal? En la lengua de señas mexicana. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos, arrancando esta semana con muchas conmemoraciones, entre ellas el 90 aniversario del natalicio de uno de los grandes escritores de nuestra tierra. Jorge Ibargüengoitia, quien es autor de Mate la León, por ejemplo, Los Relámpagos de Agosto, un humor cáustico, un análisis de la realidad social, de la política, un autor al que hay que regresar permanentemente. Novelista, cuentista, cronista, un indispensable de la literatura, yo me atrevería a decir universal. Y además es el lunes también de análisis internacional. Un año de la presidencia de Donald Trump. ¿Qué les parece? Acudan al hashtag Noticias22 y ahí díganos qué les parece este año de la presidencia. ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? ¿Qué opinan de la personalidad de las políticas de Donald Trump? Donald Trump, hashtag Noticias22. Es muy importante que pongan hashtag Noticias22 a la hora de respondernos. Y también estaremos hablando de otro aniversario muy importante. Son 50 años de uno de los recintos museográficos también más importantes del país. El Museo de San Carlos, que resguarda obras clásicas, obras de la historia del arte universal, realmente que vale mucho la pena visitar. Esto y mucho más en Noticias22. Comenzamos. Vamos a comenzar con este aniversario que comentaba Rafa, que son 50 años de un recinto, además de que es un edificio, Rafa, bellísimo, un edificio colonial que resguarda una gran historia. El Museo Nacional de San Carlos también tiene obras artísticas europeas, de la historia, de la pintura, muy importantes, colecciones de arte que de verdad vale mucho la pena visitar. Fascinantes, en efecto, es medio siglo de historia, un acervo que abarca 6 siglos y más de 2000 piezas lo integran. Vamos a conocerlo. El Museo Nacional de San Carlos celebrará 5 décadas de existencia. El acervo que resguarda es del arte europeo de los siglos XIV a principios del XX. Tiene sus orígenes en la colección que comenzó a formarse a finales del siglo XVIII en la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España, y que a principios del siglo XIX se incrementó con obra de los propios maestros y con las realizadas por alumnos. Dentro de sus planes está la revisión de la colección con una muestra que se inaugurará el 12 de junio. Esta exposición que vamos a tener sobre el coleccionismo se estaba trabajando desde hace 2 años. Va a ser la curaduría una mujer que se llama Ana Garduño, es una muy buena investigadora del CENIDIAP, y ella se ha dado a la tarea no solamente de buscar y de indagar adentro de nuestras colecciones, sino de traer para una muestra como es esta, traer piezas del extranjero que precisamente le den realce a las nuestras. Y este museo cumple esos 50 años teniendo ya 2022 piezas en su colección. Y entonces lo que se está planeando es desde un número especial de la Gaceta que patrocina el patronato, que dará cuenta a través de los diversos directores de cuáles fueron los aciertos en estos 50 años. El edificio que alberga el Museo Nacional de San Carlos también formará parte de la celebración. Así también se buscará vincularse con su público con actividades extramuros. Hoy, por ejemplo, se están estrenando también los jardines en la parte de atrás del museo, gracias a la conjunción del Frontón México, cuyo propietario es parte del patronato del Museo de San Carlos. Entonces están arreglando los jardines que también se van a unir a la celebración. Y de igual manera tendremos la posibilidad, y lo tengo que decir con mucho orgullo, de que este camión que nosotros tenemos en San Carlos, que se llama San Carlos Visita tu Comunidad, es un camión que lleva los contenidos de San Carlos a través de una pedagoga que los lleva a zonas marginadas. Ha sido un acierto para la administración porque ya hemos cubierto un público de más de 25,000 niños en las periferias de la ciudad y en el Estado de México. Ahora, gracias a un patrocinio, vamos a ir a Campeche, a Guerrero, a Oaxaca y a Chiapas.
El programa para conmemorar los 50 años del Museo Nacional de San Carlos continuará creciendo. Por lo pronto, se invita al público a que acuda al recinto y se una a la celebración con el hashtag Yo Soy San Carlos. Noticias 22, Alberto Aranda. Hay que destacar que el trabajo que ha realizado Carmen Gaitán al frente de este museo es en verdad extraordinario, ya teniendo esta colección, teniendo este espacio, pero con una directora de esas dimensiones que ha rescatado, por ejemplo, uno de los patios que se tenían ahí como una bodega y que lo volvió una galería en la que presenta arte, no solamente de esta etapa, sino arte contemporáneo también. Bueno, pues está yo creo que está en su mejor momento, podríamos decir, ¿no? Una oportunidad fascinante y única para retomar en todo el sentido de la palabra los clásicos. Sí. Los clásicos en todo lo que pueda abarcar y abrazar. No tiene desperdicio. No hay desperdicio. Ninguna de sus salas tiene desperdicio. Vamos a visitarlo. Y por allá, cuando se estaba inaugurando este museo, también uno de los grandes personajes de la escena nacional comenzaba sus actividades y ahora invitado por el Fondo de Cultura Económica, Luis de Tavira se dio a la tarea de seleccionar 7 de sus mejores obras de teatro. Y la finalidad que tiene es hacer una muestra representativa de su dramaturgia en justo lo que dice Rafa, 50 años de trayectoria. El Fondo de Cultura Económica ofrece una compilación de obras en las que se encuentran reminiscencias a los dramaturgos clásicos, al teatro mexicano contemporáneo y, sobre todo, a un estilo que resulta de la exposición de los defectos humanos que transgreden la barrera del tiempo para descubrir personajes en constante cambio y que exigen una reflexión desde la postura del lector. Me da mucha alegría que varias de mis obras reunidas sean publicadas en esta ocasión en esta editorial fundamental de México, que es el Fondo de Cultura. Es una reunión de algunas de mis obras que tienen algo en común. Yo las concibo como laberintos escénicos. Son estructuras laberínticas. Un laberinto es una estructura, pero también es una metáfora que pareciera decirnos que a los hombres que el mundo está cifrado y de su desciframiento depende la construcción de lo que somos. Por lo tanto, son aventuras laberínticas para ser descifradas en escena. Todas ellas han sido estrenadas a lo largo de varios años. Y bueno, pues eso es un gusto enorme que se reúnan y se publican en este libro. Teatro Escogido de Luis de Tavira reúne 7 piezas: La Pasión de Pentesilea, La Conspiración de la Cucaña, La Séptima Morada, Ventajas de la Epiqueya, Otra Dama Boba, El Director de Teatro y Cetérea, seleccionadas por el propio de Tavira y prologadas por José Ramón Enríquez. Es la intención del artista, ¿no? Proponer la ruta de un desciframiento que no es la de la formulación del pensamiento aislado de la experiencia dramática del acontecer de la vida, ¿no? Es en el drama íntimo donde se mira ese enigma de la esfinge que confrontó a Tebas, ¿no? Para encontrar la respuesta de qué cosa es el hombre o qué es lo que somos, ¿no? Qué es el propósito, entre otras cosas, del teatro. 7 obras que dan cuenta de la notable imaginación plástica, la visión muy peculiar del drama, el sentido de ritmo, tono y composición, así como de los recursos y la mecánica teatral de aquel que empezó a hacer teatro sin saber que lo que hacía era teatro. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Pues ahí está este compendio con lo mejor de este dramaturgo y director escénico. Qué difícil, ¿no? Que te pidan hacer una selección en 50 años de trabajo, 7 textos. Ahí está el reto que le ponen al maestro Luis de Tavira y enhorabuena por esta trayectoria tan importante. Y vamos ahora con el otro aniversario que también es bastante rico, sustancioso de comentar, porque hace 90 años nació en la ciudad de Guanajuato, que renombró como Cueva Nucue, justamente por los túneles, las cuevas que tiene Jorge Ibargüengoitia.
autor inimitable de humor cáustico, irónico, que supo capturar ese tono coloquial de las tertulias, de los chismes, de los rumores. De la sociedad, Rafa, de la política, los políticos. Lo decíamos, fue cronista, fue dramaturgo, fue novelista, fue ensayista, un gran cuentista. Supo también hacer una guía para sobrevivir en la ciudad, y ahora vamos a rendirle un tributo a 90 años de su natalicio. Jorge Ibargüengoitia nació en Guanajuato el 22 de enero de 1928. Que fue el mismo año en que mataran al general Álvaro Obregón. Por supuesto que él acababa de nacer y no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, pero seguramente ese fue un punto de inflexión que años después retomará para reconvertir la novela mexicana solemne en lo que él hizo de ella. No inventó el humor, porque el humor se había colado a cuentagotas en ese valle de lágrimas que es la literatura mexicana, pero que sí lo institucionalizó como uno de los rasgos más frescos y más novedosos de la literatura mexicana de su tiempo. Fue un escritor crítico, con una profunda agudeza irónica. Escribió cuentos, novelas, obras teatrales y una gran cantidad de artículos periodísticos de sarcasmo fino e implacable. Ha ido cosechando lectores generación tras generación, y sabemos por qué, por ese humor cáustico, autoinfligido e infligido hacia el exterior, como debe ser una ley en todos los autores satíricos. En contra de los deseos de su madre, decidió dedicarse a escribir. Pues aparece Usigli con una puesta en escena que a él lo deja cautivado, y entonces es cuando decide, después de 2 años, dejar la carrera de ingeniería y venir a la Ciudad de México para estudiar en la UNAM la carrera de dramaturgia. Ganó el premio Casa de las Américas en 1962 con la obra El Atentado. Tiene la virtud, por un lado, de hacerte pasar por normal lo que sería intolerable. Y también la otra virtud, ver lo intolerable, lo aberrante de lo aparentemente normal. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, en Las Muertas, esta novela inspirada un poco en este caso criminal de trata de blancas, de las poquianchis, de repente los episodios más terribles, tú no puedes evitar una carcajada. Se ríe en una época en la que en este país no estaba permitido que te rieras, ¿no? Entonces empieza a reír, maneja mucha ironía, y al, digamos, disimular a los personajes poniendo los otros nombres, pues bueno, lo que hace es que el Estado lo permita, ¿no? Ibargüengoitia no es un autor, como muchos dicen, satírico o irónico, ¿no? La sátira y la ironía tienen que ver más bien con burlarte del otro. En cambio, el verdadero sentido del humor, el humor como virtud, es cuando uno aprende a reírse de uno mismo y de tu propia historia, de tu propio ser, pero a la vez no solamente con esta distancia que hace el humor, sino sabiendo que eres tú. Jorge Ibargüengoitia muere pues como rockstar de su generación, como una persona que estaba en la cumbre de su carrera. El 27 de noviembre de 1983, llevando consigo el borrador de una novela en preparación, tomó el avión de Avianca, que lo llevaría al encuentro de escritores en Bogotá. El avión se estrelló cerca de Madrid, España, en Mejorada del Campo. Hoy cumpliría 90 años. Óscar Helguera, Noticias 22. Estas ruinas que ves, los pasos de López, Las Muertas, 2 crímenes, bueno, en fin, ustedes díganme, ahí está este humor inteligente, este humor cáustico del maestro Ibargüengoitia. Y también les recordamos, a partir de hoy comienzan una serie de actividades en la Cineteca Nacional, en la Biblioteca de México, y nosotros en Noticias 22, de manera muy particular, el jueves, a propósito de la efeméride de hoy, estaremos recordando y celebrando la obra de este ilustre escritor. Efectivamente, veíamos por ahí, Rafa, las portadas características de los libros de Jorge Ibargüengoitia. Ilustrados por Joel Avil. Su pareja, su esposa. Así es, que de hecho esta curadora de arte, esta crítica que veíamos aquí, Yulen, trabajó en algún tiempo con Joel Avil, y por eso también nos presta sus recuerdos y sus testimonios. Ahí está la invitación hoy a leer a Jorge Ibargüengoitia. Y antes de irnos a la pausa, en un momento más vamos a estar hablando del primer año de gobierno que se cumplió este fin de semana de Donald Trump. Con el hashtag Noticias 22, estamos esperando ya sus comentarios.
¿Qué les parece la presidencia de Donald Trump? La política hacia México, la política hacia el resto del mundo, lo que quieran ustedes opinar sobre este hombre que es el presidente de Estados Unidos, pero que también es un personaje en el ámbito financiero, que pues es un personaje público, mediático, del cual cada día se dice algo. Hashtag Noticias 22, esperamos sus respuestas y los dejamos con más de este recuerdo que rescatamos de la biblioteca de Canal 22 a propósito de los 90 años de Jorge Ibargüengoitia. Ibargüengoitia es uno de nuestros grandes creadores y ciertamente merece un reconocimiento mayor, mucho mayor del que hasta ahora ha obtenido, pero tiene el reconocimiento de la lectura y eso cuenta decididamente. Ibargüengoitia sí era un profeta en su tierra y sobre todo, más que por el teatro, a partir de Los Relámpagos de Agosto, que para mi gusto es una obra maestra de la sátira. Hace algunos años, el ilustrador español Miguel Gallardo comenzó a contar en un diario cada uno de los momentos que pasaba junto a su hija María, una de las 70 millones de personas que padece autismo en todo el mundo. Pienso que María es mucho más inteligente que yo. Lo que pasa es que no se puede comunicar de la forma que lo hago yo. Cuando María, la hija de Miguel y May, cumplió 8 años de edad, la diagnosticaron con autismo. En medio del proceso natural de sus padres para aceptar esta realidad, Miguel Gallardo decidió dibujar un diario de vida con su hija. Así surgió su primer libro, María y yo. Cuando nació María, evidentemente yo soy contador de historias y María es la historia más importante de mi vida y yo quería contarla. Y ahí empecé a hacer un diario no sobre el autismo, sino sobre mi hija, ¿no? Sobre cómo era entenderme con ella, cómo era encontrar puentes de comunicación, ¿no? Pero de una manera con mucho humor, porque es lo que yo trafico, quiero decir, para mí el humor es lo más importante que hay. Claro. Y bueno, al principio era un diario que era solo para mí, era un diario para mí, para su familia, para los amigos y todo eso, pero al poco tiempo me di cuenta de que la gente entendía muy bien lo que yo quería explicar y convencí a mi editorial de que lo sacara y lo sacamos. Traducido a 9 idiomas, María y yo ya va por la 7ª edición. También se hizo un documental producido por la televisión española con el mismo nombre. María se volvió famosa y la gente la paraba en la calle para saludarla, lo que le provocaba mucho estrés. Ahora, cuando ya es una adulta, su padre publica María cumple 20 años, que es un recuento de las vacaciones que pasan juntos en Canarias y los retos que enfrenta al llegar a esta etapa de la vida de su hija. Cuando María cumplió 20 años me di cuenta, bueno, lo que se dan cuenta todos los padres, ¿no? De qué ha pasado, ¿no? O sea, María era así, de pronto es así. Sí. ¿Qué cosas han cambiado, ¿no? Y sentí la necesidad de explicar lo que era la vida de una persona adulta con autismo. Porque no hay. La gente se piensa que los autistas son niños, todo. Es otra etapa diferente de la vida, difícil de manejar también. Y más en el caso de María, que tiene muchos problemas de autonomía. Quiero decir que sabes que en el autismo hay muy diferentes grados, ¿no? Grados, sí. Entonces María tiene un 80% de discapacidad. María no se puede duchar sola ni atarse los zapatos. Miguel Gallardo participa constantemente en actividades con padres de hijos autistas. Además de la presentación de su libro María cumple 20 años, en la que lo acompañará el escritor e ilustrador Bernardo Fernández Beff el lunes 22 de enero a las 7:30 de la noche en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, Miguel impartirá conferencias sobre autismo y presentará el documental María y yo en la Universidad Iberoamericana y distintos espacios de la Ciudad de México, Jilotepec y Querétaro. Noticias 22, Irma Gallo.
En esta ocasión lo estamos invitando a participar con el hashtag Noticias22 para que nos platiquen qué opinan a un año de su gestión del gobierno de Donald Trump y de manera particular de su persona, como ya lo hizo en esta ocasión Paco Mares, que dice que desde su campaña se caracterizó por ser una persona intolerante y racista, lo cual no cede en su empeño de demostrarlo. Es visceral y definitivamente no es un político que esté a la altura de su cargo. Gracias, Paco, por estas reflexiones. Y en efecto, contra todo pronóstico, este fin de semana se cumplieron 365 días del gobierno de Donald Trump, entre marchas, cierres de museos, y de eso nos platica esta noche la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez. Laura, vamos contigo. Muchas gracias, Rafa. Iliana, qué gusto tenerte aquí, doctora, para que nos des tu punto de vista sobre, por un lado, la presidencia de Donald Trump, pero por otro lado también las reacciones del público. Ha habido muchas manifestaciones en contra de Donald Trump desde que asumió la presidencia, pero bueno, fue legítimamente electo, se eligió de una manera pues con todas las de la ley y también tiene un apoyo muy importante por parte de la población estadounidense. O sea, se dan estos contrastes. Claro, mira, pues gracias por la invitación como siempre. Y bueno, sabemos que el sistema electoral en Estados Unidos es peculiar y que si bien es cierto que el voto popular lo gana Hillary Clinton, el voto de los delegados, que es el que importa para hacer precisamente la elección del presidente, la gana Trump. Entonces ya ahí hay un diferencial de los votantes respecto al propio Trump. Desde el principio de su gobierno, desde la inconformidad que tuvo por aquella situación tan ridícula o absurda de si había tenido tantos seguidores como Obama en su toma de posesión, lo que hemos observado a lo largo de este tiempo, de este año, es que muchas de las promesas de campaña siguen siendo eso, son temas totalmente inconclusos. Afortunadamente el asunto del muro, que es una condición que para poder otorgar todo lo que tiene que ver con la renovación de los permisos a aquellos que llegaron siendo niños y que son protegidos bajo el programa DACA o de acción diferida hacia los menores en esta situación, que hoy día son adultos jóvenes útiles para esa sociedad, se condicionaba que quizás se les pudiera devolver la protección de la renovación del DACA siempre y cuando el Congreso aceptara dar el dinero para la construcción del muro. Obviamente, pues esto no ha sucedido ni ocurrirá. Hoy precisamente había la amenaza del cierre de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que al no haber un acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso para aceptar el presupuesto, en este momento se cierra o se suspende todo lo que tiene que ver con la acción de los servidores públicos, cerca de 2 millones de funcionarios públicos que amenazaban con paralizar prácticamente todas las esferas del gobierno si no hubiera esta liquidez en este acuerdo entre republicanos y demócratas. Este cierre de gobierno se llevó precisamente hasta el 8 de febrero en una negociación, pero aún así el programa DACA está en el aire. Simplemente Donald Trump ha dicho que no va a haber una renovación y el Congreso, bueno, pues tendrá que discutir y negociar si sí se le otorga el beneficio a los Dreamers para que se queden en los Estados Unidos, logrando este impacto que han estado teniendo, porque al final son jóvenes que han logrado una posición privilegiada al tener acceso a los estudios a nivel superior. Eso por una parte respecto al DACA. Pero ¿qué ha pasado en todo este año? Bueno, pues lo que observamos en particular es que económicamente Estados Unidos en este momento no está mal, los indicadores son positivos, hay que decirlo, hay una inercia precisamente desde el gobierno de Barack Obama y también, por supuesto, el comercio internacional ha sido estable para los Estados Unidos. Sin embargo, esta posición de aislacionismo que ha seguido Estados Unidos ha tenido un impacto trágico en el ámbito internacional. Comencemos por el recuento de esta expresión de Estados Unidos de trasladar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, que es un territorio prácticamente designado como una ciudad internacional, básicamente bajo el derecho internacional, donde Estados Unidos no puede tomar decisiones unilaterales, las toma, despertando todas las contradicciones para el mundo árabe, donde sabemos que Palestina prácticamente ha sido despojada de aquellos territorios ocupados por Israel. Hay una resolución de Naciones Unidas que condena las acciones de Israel respecto a los territorios ocupados en Palestina, y eso por una parte, pero también al interior del Estado, no solamente el malestar internacional de cómo ha perdido liderazgo Estados Unidos respecto a otros socios como Alemania, Rusia y China, sino que también al interior los grupos minoritarios, las mujeres, aquellos que tienen preferencias sexuales distintas, los grupos de afroamericanos, de latinos, etcétera,
que se están viendo afectados por las medidas contradictorias, pero también hay que decirlo, discriminatorias que ha impuesto el propio Trump y que ha generado un malestar social bastante importante en los Estados Unidos, que sería la mayor contradicción que hasta este momento representa en su primer año de gobierno el propio Donald Trump. Eso por una parte, pero también evidentemente tenemos el malestar que está generando respecto a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del mucho Norte. en la relación con México, digamos, podríamos hablar de esa parte. Claro, y que también, por supuesto, por ejemplo, algo que puede ser relativamente un atino dentro de todo lo que se vislumbra como negativo de Donald Trump en este periodo es precisamente la aprobación de la reforma fiscal, que si bien es cierto no impacta a las mayorías, tiene un interés, un objetivo de regresar a las empresas en otros territorios, regresarlas a los Estados Unidos y con esto generar o incrementar el trabajo para los estadounidenses. Entonces, esto parece ser positivo, pero al tiempo, un primer año de gobierno no es suficiente para poder hacer una estimación efectiva de cuáles han sido los impactos de las decisiones de Donald Trump. De la Sin política embargo, que se ha adoptado. Sin embargo, pues hay que esperar tiempo, pero hasta ahorita para mí me parece que queda debiéndole a la sociedad americana. Bueno, pero me gusta que en tu análisis no nos quedamos en toda esta parte ni de la polémica, ni de los tuitazos, ni nada de esto, porque al final de cuentas un gobierno tiene que dar resultados más allá de la imagen de los gobernantes o de las banalidades que puedan tener. Ileana, ¿te parece que sigamos platicando un poquito más adelante? Porque hay algo que comentar importante sobre Cataluña, Carles Puigdemont. Claro que sí. Y bueno, pues en un momentito más. Con mucho gusto. Muchas gracias, Laura. Ileana, pues en efecto, Carles Puigdemont al ratito, pero mientras tanto en el hashtag Noticias22 díganos qué opinan de Trump y su gobierno a un año de haber ganado las elecciones. Y nos vamos a una pausa con otro recuerdo de Jorge Ibargüengoitia. Había algo como similar a la huella de Cervantes en España. Claro que es una comparación excesiva pero no descaminada. Yo creo que si Cervantes inventó la novela y ese tono y ese humor, lo recogió admirablemente entre nosotros Ibargüengoitia. Docentes, estudiantes, exalumnos y amantes del bel canto se reunieron para festejar la labor incansable del contratenor Héctor Sosa, que cumple 35 años de vida artística y 2 décadas como catedrático. Contratenor desde la más temprana edad, maestro de incontables generaciones, pianista, director de orquesta y productor discográfico, el maestro Héctor Sosa recibió un homenaje en la Escuela Superior de Música en ocasión de más de 35 años de labor. La música tiene una función social primordial, no podemos ignorarla, pero en lo que compete a mí, el canto tiene una fuerza maravillosa. El canto es visceral, el canto es emoción, el canto es drenar. Y el canto es compartir, pero tendremos que enseñar a todo el mundo a cantar para liberar sus emociones, para ser mejores personas. La música tendría que tener ese objetivo, que nos convirtiera en mejores seres humanos. Hijo de José Sosa y de la soprano Laura Manterola, Héctor Sosa estuvo en contacto con el bel canto desde su más tierna infancia. Yo pude profesionalizar mi niñez, porque crecí en el Palacio de las Bellas Artes, era mi jardín de niños, era mi sitio de juegos. Y de pronto dije, ¿ya qué me voy a dedicar? Pues a esto que hago desde niño, a cantar. Entonces pude profesionalizar mis juegos. Qué dicha, ¿verdad? Retirado de los escenarios desde hace 5 años, Héctor Sosa se ha abocado a la docencia. Lo anterior le ha permitido tener una perspectiva clara sobre las nuevas generaciones de cantantes. Los millennials son un caso. Tienen muchas virtudes, tienen varios defectos, quieren todo rápido. Y la música y el canto se cuecen a fuego lento. Es como un buen vino.
si quieres uno extraordinario, hay que dejarlo que se añeje. Yo creo que la educación integral en México obligatoria debería de respaldarnos con un sistema musical digno, porque es evidente que el mexicano es talentoso de nacimiento. El homenaje se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Superior de Música, en la que alumnos, amigos y familiares rindieron tributo al contratenor. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y además de sus bien conocidas facetas de pintor, escultor, Brian Eason también ha cultivado la literatura y en su nuevo libro de memorias, Caleidoscopio, nos cuenta esas andanzas en el mundo del arte en un tono que podríamos decir como quien anima una tertulia. El artista británico Brian Eason reúne una serie de relatos cortos en Caleidoscopio, un libro escrito originalmente en español y no en su lengua materna, el inglés. Yo llegué a México convencido que nunca iba a hablar otro idioma que mi lengua materna, que es inglés. Para mi gran sorpresa, aprendí más pronto jugando dominó, que es la mejor escuela, y unas cuantas frases que se usa en el juego. Y ya con esto te da confianza de lanzarte, hablar, y de ahí vas aumentando vocabulario. Entonces, para mí, es la mejor escuela. Entonces, yo orienté ese libro más pronto en incidentes que me han marcado, o que me han divertido, o que me ha gustado. Y por eso puse de subtítulo Flashbacks, que son incidentes que uno recuerda mucho, ¿no? De ahí ya empecé a escribirlo, estructurado en dos partes. La primera parte se trata de gente y lugares, convivencias, vivencias y amistades y lugares que he pasado y que me han interesado. La segunda parte se trata de lo que es mi territorio natural, que es el mundo del arte. Entonces de ahí sí hablo de cosas de arte que me ha interesado, que me ha orientado. Sin pretensiones literarias, los textos de Eason se gozan por el tono coloquial, además de estar dotados de un fino sentido del humor. No me considero realmente escritor, sino soy un escritor ocasional, que me gusta hacerlo, pero más que nada siento que soy lector. Hacer un libro de memorias, que yo digo más bien flashbacks, ese es uno de los problemas, porque escribirlo me tuve que poner en el lugar del lector que no me conoce y tampoco conoce la gente de qué estás hablando. Entonces precisa de que, o el incidente que hablas es muy interesante por sí mismo o es divertido, pero que tiene algo que puede interesar a alguien que no sabe bien de quién estás hablando. Entonces, yo tuve una gran amistad con Carlos Fuentes, por ejemplo, pero no encontré un incidente que pensaba, bueno, si alguien no sabe quién es, eso le puede interesar. Y era difícil también barajear este punto, ¿no? La vida del artista ha transcurrido entre 4 ciudades: Londres, Nueva York, Barcelona y México. Aquí fue donde se convirtió en artista. Una de sus mayores influencias fue el arte prehispánico. Lo que aquí sí me marcó mucho fue mi encuentro con el mundo prehispánico. Eso sí, que no conocí para nada. Y mi entrada en este mundo fue tremendo. En primer lugar, recién llegado a la Ciudad de México. Salgo del hotel en la calle Bolívar, en el centro, me voy caminando a Reforma y de repente veo venir lo que parece una manifestación, pero en júbilo, no en protesta. Iban acompañando un doble remolque enorme que llevaba el gran monolito del dios Tlaloc a México. Imagínate la impresión. Y de ahí me puse a estudiar mucho el arte prehispánico, tratar de entender qué había atrás de ello, ¿no?
Y me marcó de una manera fundamental, marcó mi obra, en el sentido, no en la forma. O sea, la gente dice, pues ¿dónde? Yo no veo en tu obra realmente formas prehispánicos. Y yo digo, no es por ahí. Para mí fue el encuentro con el mundo ritual, el mundo mágico. Si la primera parte de Caleidoscopio se refiere a los flashbacks, gente, lugares y vivencias, la segunda, titulada Arte a Bordo, recoge sus experiencias en el arte. Entre otros temas, se refiere al erotismo, al arte como un juego. Hacer el arte es jugar, eso es fundamental. Uno aprende un juego y mover las piezas, el color, la línea, uno los pone en juego uno con otro, es eso. El erotismo para mí, bueno, hasta la palabra erotismo se trata de la imaginación. El sexo físico es una cosa, lo que es erótico es la imaginación, ¿verdad? La imaginación sensual. Y yo siempre lo he visto a través del juego y el humor. Yo creo que el gran premio en la vida es poder llevar una vida creativa. Es un gran premio. Bueno, y si quieren tener su libro firmado por Brian Eason, mañana lo presenta a las 8 de la noche en el Centro Cultural Bella Época, la librería Rosario Castellanos. Hay que darse una vuelta y asomarnos a este caleidoscopio. 7:30 de la noche en la presentación. Me están confirmando. Bueno, pues felicidades por esta nueva publicación al maestro Brian Eason. Y nos vamos ahora a recorrer el mundo. El Sindicato de Productores de Estados Unidos reconoció A la Forma del Agua de Guillermo del Toro como la mejor película del año. En 19 de 27 ocasiones, quien ha ganado este reconocimiento luego se ha llevado el premio Oscar a la mejor película. Atrás quedó la breve polémica sobre si el director tapatío tomó como inspiración el corto holandés El espacio entre nosotros. Ya se aclaró que solo tienen coincidencias. El mundo celebra el 120 aniversario del natalicio de Sergei Eisenstein. Hasta la fecha, su película El acorazado Potemkin sigue siendo considerada obra maestra del cine mundial. Luego de no conseguir filmar ningún guión en Hollywood, llegó a nuestro país donde filmó Que Viva México, largometraje que nunca concluyó por falta de fondos. Su teoría del montaje sigue siendo ampliamente elogiada. Dan a conocer a los nominados a los premios Razzie, que reconocen lo peor de la industria cinematográfica de Hollywood. Con 9 candidaturas, Transformers: El último caballero encabeza la competencia, seguida muy de cerca, con 8 postulaciones, por 50 obras más oscuras. Les pelea fuerte en algunas categorías La momia y Emoji la película. Sorprendente la inclusión de Darren Aronofsky en la categoría de peor director por la película madre. El director mexicano Alonso Ruiz Palacios regresa al Festival de Cine de Cannes. Hace un año presentó en la Semana de la Crítica el cortometraje Verde, el cual obtuvo muy buenos comentarios. Ahora regresa por la puerta grande, pues su película Museo aspira a ganar el Oso de Oro, máximo galardón de este certamen. El filme, protagonizado por Gael García, tomó como punto de partida el robo al Museo Nacional de Antropología e Historia perpetrado en los años 80. Vamos a una pausa. Pero lo hacemos con el recuerdo que le rinde el maestro Felgueres a Jorge Ibargüengoitia, hoy que lo estamos recordando a propósito de los 90 años de su natalicio. Ya volvemos. Habíamos ingresado los dos en un grupo de scouts que existía en la escuela. Entonces él era el guía de la patrulla Jaguares y yo de las Zorras, que no era muy habilidoso, más bien era un poco torpe. Siempre era el que le pasaban cosas. Si de repente en una brecha veíamos una roca, si mira, si subimos por ahí llegamos más rápido. Bueno, entonces normalmente yo y los que íbamos subíamos con facilidad y él era el que siempre se caía. Otra vez bajando de los volcanes, había una brecha, un camino en que nos salió un becerro, un toro, nos vio y nos embistió. Yo me eché a un lado y a él le dio una patada, le sacó un pase increíble, le dio una patada en la espinilla.
Desde su formación en 2002, la compañía Teatro Ojo ha desplazado sus prácticas artísticas de los territorios teatrales hacia otras formas de pensar y de concebir la escena. Ejemplo de esto es Deus Ex Machina. Deus Ex Machina quiere decir Dios a través de la máquina. Se refiere a un mecanismo de poleas que en los teatros griegos permitía que un personaje apareciera en el escenario como si descendiera desde las alturas. Ahora, el término se convierte en un ejercicio escénico a cargo de la compañía Teatro Ojo. Y no solo era ese artificio, ese artefacto, ese mecanismo, tiene también la lógica de una forma de trastocar el relato, ahí donde la tragedia había llegado a una situación tal que ya ninguno de los personajes podría resolver el nudo en el que se hallaban atados. Era necesaria la presencia de un Dios que cambiara también de manera radical la narrativa. Y esto es un poco lo que este ejercicio intenta. Estamos realizando entrevistas para el desarrollo de un proyecto de arte público. No le pediremos datos personales. Su voz será escuchada en el teatro. ¿Desea participar? No le daría un nombre específico, o sea, lo que de alguna manera Teatro Ojo tiene intentando desde hace ya algunos años es preguntarse sobre los confines del teatro, sobre todo en relación a esa figura, digamos, sine qua non del teatro que es el espectador. Digamos, un teatro que se hace o se completa con esa presencia digamos, específica que de alguna manera irrumpe lo que es el acontecimiento escénico y nos interesa, digamos, focalizar, darle lugar a esa presencia, a esa misma interrupción. Creo que esto en la trayectoria de Teatro Ojo nos ha llevado a preguntarnos siempre por lo que llamaríamos el espacio público. ¿Podría hacerle solo una pregunta para qué emoción le despierta el himno nacional mexicano? Deus Ex Machina es un espacio activo en el que el público puede entrar y permanecer el tiempo que desee. Es un experimento con una dramaturgia múltiple, abierta y fragmentaria, en donde los protagonistas no presenciales son las voces que se evocan. Escuchando la diversidad de voces que pueblan nuestro territorio, nuestra nación, y haciéndolas resonar en un teatro. Tenemos 35 preguntas que son a veces secuencias un tanto más largas, digamos más un tanto más complejas. Algunas son preguntas abiertas para que a partir de la respuesta de la persona, los agentes puedan seguir el hilo de una conversación. Ser presidente de México daría. De tal forma, Deus Ex Machina se convierte en un ejercicio polifónico que invoca a los fantasmas que perturban al territorio de un país. Se presentará del 18 de enero al 18 de febrero en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, los jueves de 17 a 21 horas, los viernes de 11 a 14 y de 17 a 21 horas, así como los sábados de 17 a 20 horas. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. ¿Cuál es el olor que más les gusta? Les pedimos que se sumen a nuestra conversación en el hashtag Noticias22 y nos dice Horacio Baena, respecto al primer año de la presidencia de Donald Trump, igual que Obama, la gente con miedo a las deportaciones. Bueno, esto es lo que opina él. Bueno, tenemos también una otra opinión, digamos que el sobrino consentido del tío Sam aún no ha podido profanar el patio trasero a su antojo. Marco Aguilar, que Marco Aguilar ha entorpecido su racismo, misoginia y su desequilibrio mental. Ahí está lo que comentan algunos de ustedes. Gracias por ponerse en contacto con el hashtag Noticias22. Y ahora seguimos en asuntos internacionales. Hace unas 4 o 5 horas tuvo un debate allá en Copenhague donde está exiliado el señor Puigdemont, perseguido, señalado, y le preguntaron, ¿democracia es votar o también hacer respetar la ley, que fue el tema fundamental que ahorita ya está circulando en los principales medios españoles a propósito de lo que ha sido esta persecución? Pues independientemente de nuestras críticas y nuestros juicios respecto a si viola o no la ley,
Qué personaje tan inteligente, Carles Puigdemont. Y esto por lo siguiente, solamente para hacer un túnel del tiempo al pasado, recordemos que el 1 de octubre del año pasado se llevó a cabo precisamente un referéndum para determinar si Cataluña podía separarse de España o no. Ese posicionamiento independentista le generó la activación por parte de Rajoy, el actual presidente de España, en que se activara el artículo 155 de la Constitución, donde prácticamente son desplazados los órganos de gobierno catalán y ocupados por los que designa el propio Estado español, en tanto volvía todo a la normalidad y se impedía este movimiento independentista. Se propuso un nuevo parlamento, vienen las votaciones, da la sorpresa precisamente el Partido de Ciudadanos, liderado por una mujer de apellido Arrimadas, Inés Arrimadas, donde ella no es independentista, lo que ya exhibe que no todo el pueblo catalán es pro-independentista. Sin embargo, se sigue enarbolando esta posición por parte de muchos de los parlamentarios actuales. Se quiere que se haga prácticamente una declaración de independencia, pero esto no, por supuesto, no ha sucedido por la diversidad con la que quedó conformada el propio Parlamento. ¿Y qué pasa entonces con Carles Puigdemont? Bueno, él huyó precisamente a Bruselas, a Bélgica, para que no pudiera ser detenido como otros de los miembros de su equipo que hoy día están detenidos precisamente por rebelión y sedición en España. Delitos por los cuales él también podría ser imputado y tener la pena máxima de hasta 30 años. Vienen las votaciones y ¿qué creen? Que hoy precisamente el vocero del Parlamento, de apellido Torrent, lo que dice es: el único candidato para liderar lo que es el gobierno de Cataluña, lo que es el presidente de la Generalitat, es precisamente Carles Puigdemont. Él hoy lunes, va a Copenhague, a Dinamarca, a dar una conferencia. Y entonces se despiertan una serie de comentarios de cuál fue la estrategia de Puigdemont, por qué va a Dinamarca si estaba en Bruselas. Primero, para no generar un antecedente de inmigrante domiciliado en Bélgica que pudiera impedir que asuma posteriormente el cargo de presidente de la Generalitat. Pero también es un reto al Estado de Derecho español para ver si ejercían una orden de detención en Copenhague como resultado de la euroorden, este mecanismo que se puede ejercitar entre todos los miembros de la Unión Europea para realizar detenciones judiciales. El juez actual del Tribunal Supremo que le tocó ver esta causa decidió no expedir la euroorden y no hacer la detención en Copenhague, precisamente para no darle elementos a Puigdemont de ser un perseguido político y que tampoco éste pudiese delegar su voto y precisamente posiblemente asumir lo que tuviese que ver con una posible presidencia de Cataluña al delegar su voto. Así es que hay todo un andamiaje judicial actualmente en estudio para que en cuanto se pueda detener a Puigdemont en territorio español, donde actualmente está siendo perseguido por la justicia española, pero no en el resto de los miembros de la Unión Europea que no han querido hacer efectiva la famosa euroorden. ¿Por qué? Porque finalmente es una violación al derecho local y no al derecho internacional, por lo cual se tenga que perseguir a Puigdemont. Así es que hay todo un entramado judicial interesante y Puigdemont se ha mantenido firme en no regresar a España. El vocero del Parlamento está buscando que exista una reunión entre Rajoy y precisamente Puigdemont para que pueda haber una solución a toda esta problemática que se plantea. Aquí sigue dividido precisamente todo lo que tiene que ver con el Estado catalán o la autonomía catalana, y para ver que si no se activa nuevamente el 155, que nuevamente hay la posible amenaza de que se active. Ciudadanos ha pedido que regrese Puigdemont, pero a enfrentar los cargos por los que se le acusen y que si no, vuelva a haber la posibilidad de la activación del 155. Y fuertes declaraciones allá en Copenhague. Puigdemont acusa al gobierno español de franquista todavía y en Copenhague le dicen separatista. ¿Se dará esta reunión, Liliana? Lo dudo. Con este tipo de nivel de agresión que está también utilizando en su lenguaje el propio Puigdemont, me parece que tanto como acusar que son franquistas, me parece que sí es una revelación que no es muy propia de lo que ocurre hoy en el Estado español. Lo que sí podríamos decir es que la
la política tal vez franquista es un poco olvidar a Cataluña en lugar de darle esta vida, este merecimiento de reconocimiento que Cataluña aporta a los españoles, que durante el franquismo se le ignoró y que pareciera ser que se les sigue ignorando, y que es lo que piden los catalanes, ¿no? Que se les reivindique en todo lo que implica su cultura y su aportación económica al Estado español. Esta es una posición política donde lo que quieren es no solamente mayor autonomía, sino mayor inyección de presupuesto y ese reconocimiento histórico que siempre han buscado. Tal vez ahí reside esta acusación de franquistas. De ahí en otro tema me parece que no hay proporción. Interesantísimo el tema, muchas gracias. Interesante. Muchísimas gracias. Vamos a darle seguimiento, desde luego, a estos dos asuntos. Seguiremos hablando de Donald Trump, seguiremos hablando de Cataluña. Y nos vamos con música de Consuelito Velázquez, la canción más interpretada tan solo después de Yesterday, que es Bésame Mucho, y con esto celebramos la memoria de esta gran compositora mexicana. Muy buenas noches. Bésame mucho.